Hola queridos amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. En esta ocasión quiero platicarles a ustedes que existen 13 principios de la fe escritos por el Rambam, por Maimónides. Quiero analizar el día de hoy el segundo principio de la fe. Dice así: Ani ma'amin be'emunah shelema shaborei yitbarach shemo hu yachid ben yechidut kamou b'shum panim. Behu levado Eloenu allá o bebeie. La traducción sería: yo tengo fe que Akadosh Baruj Hu, que Hashem, el creador del mundo y del universo, es el único, no hay otro como él, solamente hay un Dios y él era, es y estará. O sea, nosotros tenemos que entender que eternamente Akadosh Baruj Hu, él siempre va a existir, aunque nosotros pasemos de este plano del mundo terrenal al próximo mundo, que sería el Olam Abba. El Maharal de Praga explica sobre este tema que muchas veces nosotros como seres terrenales llegamos a confundir el concepto de que Dios es único. Quiere decir lo siguiente: Maimónides, y igual lo explica el Maharal de Praga, dicen que una persona que pone su fe en alguna otra cosa que no sea Dios, que no sea el poder divino, esa persona incurriría en Avodah Zará, sería idolatría. Ahorita voy a poner algunos ejemplos para que entendamos a qué se refieren nuestros hajamim. Dice el Maharal de Praga un lenguaje así: cuando decimos nosotros Enod mi levador, no hay otra fuerza aparte de Dios, dice el Maharal, Enod davar ba'olam rak Hashem yitbaraj, no hay otra fuerza en el mundo, sino solamente la fuerza divina de Dios. No hay otra fuerza. Quiere decir que si te dan un amuleto, o si te dan una pata de conejo para llevar en el carro, o cualquier cosa por el estilo, un hilo rojo, cualquier cosa que tú pongas tu fe en esa cosa, tú incurrirías en Avodah Zará, en idolatría. La verdad, nosotros tenemos que brincar de la silla al escuchar estas palabras. ¿Cuántas cosas, cuántas costumbres a veces hacemos nosotros que nos sacan de la frecuencia de la emuná shelema en Dios? A veces una persona pondría toda su emuná en un ojito, toda su fe en un ojito, en una manita, en un hilo rojo. Estaba dando una clase antier y me dice un alumno, jajam, y eso de poner un sidur o un teilim con un cuchillo abajo de la cama de los niños o de la cama de nosotros, ¿ese qué minag es? Le dije, pues yo no sé, pero a lo mejor si te cae gorda la señora, pues saques el cuchillo en la noche y no sé qué puedes hacer con él. ¿Qué tiene que ser un cuchillo en medio de un libro de rezo, abajo de la almohada o en el cuarto o abajo del colchón? Hay cosas que los hajamim traen, pero muchas veces vamos a poner nosotros equivocadamente nuestra fe en esas cosas y el Maimónides diría, eso es idolatría. Por ejemplo, me dice un alumno, a ver, rabino, ¿por qué hacemos Birkat Levana? ¿Qué acaso no sería pedirle a la luna, rezo a la luna? Le dije, no, estamos equivocados en el concepto. Nosotros no le pedimos a la luna. Eso sería idolatría, pedirle a la luna. Nosotros en la bendición decimos, Baruch atah Hashem, Mechadesh Hodashim, bendito tu Dios, que renuevas el mes. Nosotros los judíos nos guiamos por un calendario lunisolar. Quiere decir que la luna ese es el calendario por el cual nosotros, el pueblo de Israel, nos regimos. Y nosotros tenemos que saber que filosóficamente la luna recibe luz del sol. Entonces, si nosotros nos vamos al principio, nosotros sabemos que habían dos luminarias, el sol y la luna, y alumbraban exactamente igual. Y cuando la luna se quejó delante de Dios y dijo, no pueden haber dos luminarias en el universo que alumbren igual, dijo, ok, tú te vas a hacer chiquita. La achicó. En ese momento vemos que hay que bajar la soberbia, hay que ser humildes. El pueblo de Israel es representado como un simbolismo por la luna y eso demuestra que tenemos que tener humildad
y doblegación delante de Dios total, para no incurrir en idolatría. Nosotros no creemos en la luna. Número 2, la luna recibe la luz del sol. Nosotros sin Hashem y sin la Torah no somos nada ni nadie. Nosotros recibimos toda la energía y toda la vida de Boreolam, del creador del mundo. Nosotros no somos nada, absolutamente nada, si Dios no nos irradia aquella energía. Esa es otra de las explicaciones filosóficas sobre el Birkat Levaná. Una más, acostumbramos brincar a la hora de la bendición de Birkat Levaná. ¿Qué es esto que brincamos? Ahí decimos la explicación. Así como nosotros queremos brincar y no te alcanzamos a ti a la luna, igualmente que si tenemos enemigos o gente antisemita en contra del pueblo de Israel, si quieren saltar para hacernos daño, que no nos alcancen y no nos puedan hacer ningún daño. Quiere decir que nosotros no le pedimos a la luna. En Teotihuacán, aquí en México, tenemos 2 pirámides, de la luna y del sol, y ahí hacían sacrificios humanos. Eso era idolatría totalmente al sol y a la luna. Nosotros no creemos en la luna, solamente hacemos cierto rezo para renovar el mes, porque depende de la luna la renovación del mes. Entonces pedimos a Dios que tengamos un buen mes y todo lo que explicamos anteriormente. Pero si nosotros pondríamos nuestra cabana, nuestra intención y nuestra fe en la luna, eso sería idolatría. Igualmente en cualquier otra cosa, eso sería idolatría. Pero ¿cómo es posible? A veces vemos que nos dan dentro del judaísmo o hay ciertos minagim o ciertas costumbres de que nos dan ciertas cosas para los bebés o ponle al niño tal cosa o haz tal cosa. Nosotros sabemos que Hashem en la naturaleza, en el Teba, se ocultó. En la palabra Ha-Teba suma igual que Elohim, Ha-Teba, Elohim. Hashem se ocultó dentro de la naturaleza. Y nosotros tenemos que desenmascarar el mundo para descubrir a Dios. Claro que Dios dio ciertas propiedades y ciertos elementos a algunas piedritas, minerales, rocas, etc. Pero tú no puedes poner tu fe en esa roca o en ese mineral, que eso es lo que a ti te va a curar. Se acostumbra a decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar un medicamento que nadie necesite tomar, dices un Yehi Ratzon. Hay libros donde lo trae, Yehi Ratzon milefaneh Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shetie esek ze li lirfuah, bendito tu Dios que sea tu voluntad delante de ti, que esto que vamos a tomar sea y sirva para curación para nosotros. O sea, le pedimos a Dios que por medio de esta Advil o Tylenol o lo que sea, o Acamol, te cure y te quite tu dolorcito de cabeza. Kiel Rofer Rahman Menemanatá, porque tú eres Dios y el único que curas. Voy a contar una anécdota para que entendamos mejor. En alguna ocasión, me acuerdo hace más de 25 años, yo estaba estudiando en Bnei Brak, en mi yeshiva en Israel, y mi dormitorio estaba cerca a la oficina de mi Rosh Yeshiva, y cuando iba saliendo, mi Rosh Yeshiva me llamó y me dice, oye, yo sí, ¿no tienes una? Los mexicanos traen Tylenol. Le digo, sí, ¿quiere una? Le digo, ¿por qué? Me dice, que tiene un dolor de cabeza muy fuerte. Y le traje un par de pastillas Tylenol. Entonces, el rabino metió un vaso de agua, partió media Tylenol y la tomó. Le digo, rabino, pero la dosis para un adulto son 2 Tylenol. Ya de pérdida, 1. ¿Por qué toma media pastilla? A lo que él me contestó, ¿quién te cura? ¿Dios o el Tylenol? Le digo, Dios. Entonces yo le pregunté y no me quedé callado. Bueno, rabino, entonces ¿para qué toma usted media dosis de pastilla? No tome nada. Si Dios te cura, no tomes nada. A lo que él me contestó, que en su nivel que él tiene, una persona tiene que hacer ishtadlut, tiene que hacer su esfuerzo. Y su esfuerzo para él era media pastilla, no tomar las 2 pastillas. Y él va a poner el resto de toda su fe en Dios y que por medio de esa pastilla también lo cure. Tomó media pastilla, a la media hora ya estaba dando shiur, dando clase y ya no tenía dolor de cabeza. Cada quien su nivel. Claro que tenemos que hacer nosotros todo nuestro esfuerzo, pero tenemos que poner nosotros toda nuestra emuná en Dios, que por medio de la cosa o tal medicina te va a curar.
En Alajot Rosh Hashanah, en Mishnah Berurah, Hafetz Haim trae que una persona, si es que llega a ir al panteón a ver a un tzadik, vas a ver a Rabbi Shimon Bar Yochai o Rabbi Meir Balanés, un gran tzadik, no vas tú y le rezas al tzadik, al justo que ya murió, al gran rabino que ya murió. Eso sería idolatría. ¿Qué pides tú? Le pides a Dios que por mérito de esta persona tan grande o de este tzadik que ya falleció, te mande tal y tal cosa a Dios. Tú no le pides a él, porque si le pides a él, eso sería idolatría. No puedes tener ni estatuas, ni imágenes, ni nada en absoluto. Cualquier cosa por el estilo, dice Maimónides, que tú le pondrías tu fe, eso se llama idolatría. Tenemos que tener en este segundo principio de la fe muchísimo cuidado y entender que Hashem es el único. Él tiene, como dice Maimónides, Hashem nos quiere mandar todo lo bueno, hacer darnos todo lo bueno, proveernos todo lo bueno, todas nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros pensamos que hacemos algo y ahí viene el peligro. El peligro es cuando nosotros nos adjudicamos los éxitos, entonces viene la soberbia. Dice Ramoshe Chaim Luzzatto en Mesilat Yesharim, dice Dios, no hay peor cualidad que la soberbia que tenga algún ser humano. ¿Por qué? Si Dios te provee todo, Dios te creó, ¿cómo es posible que tú te atribuyas a aquel logro que tú lo hiciste? No es que, mire, rabino, yo la verdad, mire, soy un as en los negocios, mire cuánto dinero hice. Le dije, ¿tú lo hiciste? ¿Cuánta gente más estudiada que tú? ¿Cuánta gente más erudita que tú? Y no tuvo la suerte que tú tienes. Quiere decir que tú no eres tan culto como tal persona que hizo maestrías y doctorados. Y ese señor con 3 doctorados o 4 no tiene el dinero que tú tienes. Quiere decir que tú tuviste más suerte. ¿Quién te mandó ese mazal, esa suerte? Seguramente Dios. No puedes decir, no contaban con mi astucia y yo lo hice. Eso Dios te lo atribuyó. Dios te lo dio a ti, Dios te dio esa verajá. Entonces tú no puedes tener soberbia. En el momento que tú tienes soberbia, te estás idolatrando a ti mismo y a tus logros y a lo que tú estás pensando, y estás quitando de tu vista y de tu plano la presencia, la supervisión divina de Dios. Y eso es algo muy grave, según Maimónides. Tenemos que saber nosotros que nos trae un ejemplo la Torá, que habían 2 hermanos que eran gemelos. Hay cosas que nos enfrían a nosotros y nos quitan de la frecuencia de que Dios nos provee y nos manda todo y que tenemos que tenerlo presente a Dios todo el tiempo. A eso se le llama Amalek. Amalek, la primera explicación es un pueblo que cuando Am Israel salió de Egipto, él nos atacó. ¿Ok? Otra explicación filosófica es, Amalek es descendiente de Esab. Habían 2 hermanos, Jacob y Esab, que vinieron descendientes de Yitzhak Avinu. Imagínense ustedes, seguramente venían estos 2 niños con toda la mejor intención, ellos se crearon y se fecundaron con toda la kedusha posible. Dice el Zohar que Esab, él nació con kedusha, igual que Jacob porque era gemelo, pero él salió debajo del canal de la kedusha, debajo del canal de la santidad y de la conexión con Dios. Él en el día que vendió la primogenitura por unas lentejas a Jacob Avinu, él fue y pecó, asesinó, violó, mató, robó. Él dijo que ya no iba a haber resucitación de los muertos, etc. Se hizo ateo. En un día, Esab, no solamente su descendencia es Amalek, que Amalek es el pueblo que crea toda esa ilusión óptica hoy en día, en esta era que vivimos, todas las cosas que te sacan de la frecuencia divina, todo lo que vemos, eso se llama Amalek. Voy a dar un ejemplo para entender. Una persona sabemos que tiene que comer kasher. Nunca vimos una persona que vaya al pisoncito, al farolito, y va a comer hanzir con queso ahumado, va a comer puerco con queso ahumado. O sea, tiene todos los pecados de las reglas del kashrut todos juntos. Cuando esa persona toma el taco, nunca vimos que bajó una mano del cielo y le detuvo la mano y le dijo, no te comas el taco. Obvio que no. Y esa persona puede ser que subió en carro y fue a Kleins en Kippur y comió en Kippur su taco de puerco con queso ahumado y llegó al Bet Knesset y le va bien y tiene dinero y todo bien. Y de repente ves una persona religiosa que le ocurrió algo que no le fue tan bien. ¿Qué pasó? Eso es tu libre albedrío.
Si Dios te daría el pago de tu mitzvah, de tu tefilín que te pusiste, o de tu mérito que tú hiciste en el momento, entonces no hubiera libre albedrío. Tú tienes que tener libre albedrío. A veces hay gente religiosa que le va bien, a veces hay gente religiosa que le va mal. Hay veces que hay gente no religiosa que le va bien, hay veces que hay gente no religiosa que le va mal, para que tú escojas y tengas tu libre albedrío. Pero aquí viene mucho ojo. Si tú atribuyes a tus méritos, tus éxitos, entonces podrías incurrir a esta falla que quitas tu emuná en Dios. Voy a explicar. Maimónides dice lo siguiente, y lo traen los jajamim. Si tú tomas un tefilín, el tefilín tiene cierta santidad, y tú ves que hay un niño enfermo, y dices, mira, toma el tefilín y pónselo en la cama o en la cabeza del niño. Y el niño se va a curar por el mérito del tefilín. ¿Eso está correcto o está incorrecto? Dicen los jajamim, incorrecto. Tú le estás dando el poder al tefilín de curar a una persona. Eso sería idolatría. ¿Por qué? Tú tendrías que hacer tefila y poner toda tu fe en Dios. Tienes que rezar y poner tu fe directamente en Dios, no en ciertos artículos religiosos. Cuando tú vas a besar la mezuzá, vámonos antes, cuando tú vas a poner mezuzá en tu casa, primero tienes que ser que esté kosher la mezuzá. Ok, dice el Shulchan Aruch, una persona cuando va a colocar la mezuzá en su casa, ¿por qué la coloca? Si una persona piensa, yo voy a colocar la mezuzá para que Dios proteja la casa, exactamente, si la pones por protección o como amuleto, no va a cuidar la casa, va a dañar la casa, Barminan. Pero si una persona, entonces, ¿qué tengo que pensar cuando pongo una mezuzá? Tú piensas que al colocar la mezuzá estás cumpliendo con la mitzvah que Dios te ordenó. Ya, tú cumples la mitzvah de poner mezuzá. Al mezuzot beteja ubishareja. Y en la parte de afuera tiene 3 letras en hebreo, Shin, Dalet, Yod, y dicen los jajamim que la Shin es Shakai, es el nombre de Dios, y si tú divides la palabra, la Shin sería Shomer, la Dalet sería Daltot y la Yud Israel, Shomer, Daltot, Israel. Dice el Talmud que, en efecto, si tú pones la mezuzá con la intención de que cuide la casa, no la cuida, pero si tú pones la mezuzá para cumplir la mitzvah, sí va a cuidar la casa, y Hashem es el que está cuidando la casa. Tú no puedes atribuirle ningún poder a ningún artículo religioso, y obvio que no le puedes adjudicar ningún poder a un hilo rojo, a una pata de conejo, a una manita y a un ojo. Todas esas son cosas para que recuerdes que Dios te está protegiendo. Por ejemplo, bueno, la manita, ¿qué es? El Ben Ish Chai dice, la manita es una mano y suma 5. 5, ¿qué letra es en hebreo? Hey. El nombre de Dios, ¿cómo se escribe? Yud Kei, Bab Kei. La letra dominante del nombre de Dios es la letra Hey. Quiere decir que cuando tú tienes una manita y sientes que alguien te está echando el mal de ojo, entonces tú te recuerdas que todas tus pertenencias te las mandó Dios, y entonces tus cosas no se hacen vulnerables. Pero cuando tú piensas que las cosas materiales, tu éxito y tu astucia las hicieron, en ese momento eres vulnerable delante del ojo de la otra persona, porque tú le estás quitando la supervisión divina a todas tus cosas materiales, y sí se hacen vulnerables. Pero obvio que la manita o el ojo no tiene ningún poder, y puedo explicar cada cosa por qué, si los jajamim traen la explicación, pero es para que tú te hagas un simbolismo, te acuerdes de esa conexión con Dios, y no adjudicar o poner ninguna fuerza a ninguna cosa material. Nosotros sabemos que Amalek son todas esas cosas que vemos, el Amalek interno, esa cosa que nos enfría, esas ideas, esas ideologías, todo lo que vemos en la calle que nos enfría de la influencia, de la frecuencia, de la conexión divina, a eso se le llama Avodah Zarah. Cuando nosotros dudamos en un segundo si Dios nos está supervisando, en ese momento caemos en idolatría. El profeta dice, ojalá y nosotros vayamos siempre delante de Dios y no vayamos a buscar pozos rotos que no tienen agua. En alguna ocasión una alumna salió muchos meses con un muchachito, y al final de cuentas quería cortar el noviazgo con esta muchachita. Y ella vio que estaban repartiendo unos volantes aquí en Tecamachalco, en la entrada, y decía,
la bruja tal, en tal dirección, en tal casa, en Tecamachalco, hace amarres o te arregla tus problemas o no sé qué. Y a ella se le ocurrió ir para allá. A final de cuentas, esta señora le bajó un dinero, le pidió un dinero, y luego le dijo que venga con su mamá. Las hizo ir varias veces y ya era como una terapia, les cobraba cada vez que iban. Y le decía, yo voy a hacerte un amarre para que tu novio no te batee. Después, cuando a ellas ya no les empezó a gustar las cosas que les decía, ella empezó, esta bruja, entre comillas, que es una farsante, a amenazarlas. Les empezó a decir, no, ahora me das tanto y tanto dinero y vienes tantos días, o te van a empezar tales cosas malas y van a empezar a chocar y no sé qué. La mamá y la hija chocaron en la misma semana, obvio que no por brujería, porque iban nerviosas de las palabras que les dijo esta señora. Cuando vinieron a consultarme, un día vinieron a la oficina, dijeron, jajam, miren, nos está pasando esto, empezaron a llorar. Le dije, ¿quién te mandó a ir allá? Si tienes a Hashem, tienes la conexión directa, agárrate un Teilim, una tefilá, tienes el Sefer Torah, ve al Bet Knesset, conéctate con Dios. ¿Para qué estás buscando cosas raras y extrañas? Eso es idolatría. Tú no puedes poner poder en otras cosas. Y si tú lo haces, Dios te deja a la deriva, te quita la supervisión divina, Barminan. Aprendemos de acá, como dice el profeta, ojalá que nosotros, Hashem Echad Ushmo, como dice Maimónides, uno de los principios es tener la emuná en Dios, que Él es el único que tiene el poderío total. Y como dice el profeta, que no vayamos a buscar pozos rotos que no tienen agua, sino nosotros siempre tenemos que ir detrás de Akadosh Baruj Hu. Ojalá siempre tengamos esa conexión, tengamos siempre este principio de Maimónides claro, y por eso tenemos que decir todos los días los 13 principios de la fe, de la emuná que escribió Maimónides. Ojalá y siempre lo tengamos presente y nos vemos hasta la próxima. Shalom.